Iniciamos con el curso. El curso se llama ABC Fiscal, ¿sí? Y su servidor, contador Jesús Ríos, me toca impartir este curso por parte de la asociación Atentamente Eva. Y empezamos con los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son contribuciones en dinero o en especie de carácter obligatorio, con la que cooperamos para fortalecer la economía del país. Este pago lo realizan tanto personas físicas como personas morales. Como lo decíamos, estamos obligados a contribuir con el gasto público personas físicas y personas morales. En este orden de idea vamos a ver quiénes son personas físicas y quiénes son personas morales. Las personas físicas son individuos que realizan cualquier actividad económica. Por ejemplo, algún vendedor, comerciante, empleado, profesionista, etcétera. Las personas físicas existen capítulos en la ley del impuesto sobre la renta que especifican las actividades de todas las personas. Voy a dar algunos ejemplos de ellos. En el artículo, en la ley del impuesto sobre la renta, en el título cuarto, nos habla de las personas físicas y de las actividades que contempla la ley del impuesto sobre la renta. En el artículo primero, capítulo 1, nos dice que las personas pueden estar tributando en la actividad de sueldos y salarios y en general por una prestación de servicios subordinados. Es decir, las empresas nos contratan, puede ser por sueldos y salarios o por la subordinación. Esto es un régimen que se le llama asimilados a sueldos, que también en las empresas a algunos trabajadores los contratan así, por la razón de que en sueldos y salarios nos dice que para estar en este régimen debes de tener un lugar para trabajar con un horario preestablecido, con una tarea que te indica la misma empresa, y esto hace que haya una relación laboral y que estemos por sueldos y salarios. Cuando nos contratan para hacer alguna actividad que no tenga un horario fijo o que lo tengamos que presentar en un lugar o en otro, esto se le llama subordinación, ¿sí? Y ya no estamos por sueldos y salarios, sino por asimilados a sueldos. Bien, en el capítulo 2 nos habla de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Es decir, alguna persona que tenga su negocio, ¿verdad? Alguna tienda, alguna miscelánea, alguna peluquería, etcétera. Algún negocio que tenga. Y nos habla también de los profesionistas, ¿verdad? De los profesionistas por honorarios, ¿sí? Puede ser algún doctor, algún contador, algún licenciado que tribute en este régimen de profesionistas. Dentro de este capítulo 2, que habla de las personas de actividades empresariales, ¿sí? Nos marca varias secciones. La sección de ingresos por actividades empresariales y profesionales, ingresos del régimen general, ingresos del régimen de incorporación fiscal, ingresos por enajenación de bienes o por la prestación de servicios a través de Internet, ¿verdad? Nos marca también un capítulo tercero que nos habla de los ingresos por arrendamiento, ¿sí?
Las personas que tienen algún local, alguna casa habitación, que la dan en renta, pues caen en este capítulo, en el capítulo tercero. De los ingresos por enajenaciones de bienes, de las personas que tienen algún bien, automóvil, una casa, y los venden, caen en este capítulo. Y así nos hablan este título de todos los ingresos que puede obtener una persona física y por la cual tenemos que pagar un impuesto. Todo ingreso tiene que pagar un ingreso por la utilidad que se obtenga por este ingreso. Entonces, todas las personas físicas que tengan un ingreso, estamos obligados a contribuir con los impuestos. Bien, también tenemos las personas morales. ¿Qué es o qué son las personas morales? Las personas morales es el conjunto de personas físicas que se unen con un fin colectivo. Son entes creados por el derecho. No tienen una realidad material o corporal. Sin embargo, la ley les otorga capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? Todo bien, Conta. Todo bien, gracias. Todo bien. Bien. Seguimos entonces. ¿Por qué debemos contribuir con los impuestos? Tenemos que contribuir porque es el deber de todos. Es un trabajo en equipo que solo es posible si cada uno de nosotros cumplimos con nuestra tarea, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra tarea? Es del ingreso o de la utilidad que tengamos, tenemos que pagar impuestos. Todas las personas que obtengan ingresos por cualquier manera, es decir, por un sueldos y salarios, por alguna actividad, por alguna enajenación, porque a veces pensamos que el vender, por ejemplo, un automóvil, no tenemos que pagar impuestos, y eso no es cierto. Todo ingreso que cause una utilidad, debemos pagar impuesto. Dice la siguiente lámina: ¿qué pasa si no contribuyo? El no pagar impuestos impide al gobierno destinar recursos suficientes para cubrir las necesidades de nuestra sociedad, por lo que es fundamental que cumplamos con esta obligación. Bien, ustedes ven que en la calle hay lámparas que pues tienen luz, ¿verdad? Y que hay calles pavimentadas, bueno, en algunos lados, ¿verdad? También tenemos en cuenta que en algunas poblaciones, pues no. Pero todos estos recursos o estos impuestos que nosotros pagamos, pues sirven para pagar estos recursos que el gobierno nos pone, ¿verdad? Que no se pagan solos, los se pagan mediante nuestros impuestos. Por eso es importante saber en qué se van nuestros impuestos, en qué el gobierno, en qué utiliza pues nuestros impuestos, ¿verdad? Porque aun cuando seamos personas que seamos del régimen de sueldos y salarios, los patrones nos retienen una parte de nuestro salario que se convierte en impuesto, y el patrón lo entera a través de sus pagos provisionales, ¿verdad? Entonces, todos contribuimos con este gasto a través de los impuestos que nosotros pagamos o que nos retienen. Bien, hay diferentes impuestos. Hay impuestos federales e impuestos estatales. ¿Cuál es la diferencia de los impuestos federales a los impuestos estatales? Los impuestos federales son aquellos que, como su propio nombre lo indica, federales,
¿sí? Son impuestos que son creados por la federación, ¿sí? Por todo el país, ¿sí? Y que ese pago de nuestros impuestos, ¿sí? Va a contribuir al gasto de todo el país, ¿sí? Y los impuestos estatales que también pagamos son impuestos que nos retiene el Estado o el municipio, ¿sí? Y que contribuyen también al gasto de nuestra entidad, ¿sí? Dentro de estos impuestos federales, el impuesto más importante es el impuesto sobre la renta, ¿sí? El impuesto sobre la renta es un impuesto general, ¿sí? Personal y directo que gravan los ingresos de las personas físicas y de las personas morales, ¿sí? Este impuesto sobre la renta lo pagamos todos, excepto contribuyentes que no son obligados a este impuesto sobre la renta. Por ejemplo, hay contribuyentes que se les llaman que no pagan impuestos sobre la renta, como son sindicatos, algunas asociaciones civiles, ¿sí? Y algunos otros contribuyentes que no graban este impuesto. Y todos los demás lo gravamos, ¿sí? El objeto del impuesto sobre la renta son los ingresos que perciben las personas en efectivo, en especie o en crédito, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros trabajamos en sueldos y salarios, hay patrones que cada semana o cada quincena nos pagan a lo mejor en efectivo, por transferencia, ¿sí? Entonces, de estos ingresos que nosotros percibimos, si somos de sueldos y salarios, como les había dicho, el patrón nos retiene una parte. Si somos de actividad empresarial, actividad profesional, actividad de arrendamiento, de cualquier otro tipo de actividad, ¿sí? Nuestro contador nos tiene que hacer una declaración mensual, ¿sí? En el cual, pues, se hace un cálculo del ingreso y se aplica algún porcentaje o se aplica alguna tasa. En el caso de personas físicas se aplica un coeficiente y en base a eso nosotros contribuimos o pagamos impuesto, ¿sí? La tasa del impuesto sobre la renta de las personas morales es del 30%. Del 30% sobre la utilidad que genere la persona moral, que en este caso estamos hablando de empresas, ¿verdad? ¿Sí? Las empresas obtienen un ingreso, de esos ingresos, ¿sí? Pagan un impuesto sobre la renta mediante un coeficiente de utilidad, que le llamamos un coeficiente de utilidad, y que tiene un procedimiento especial para calcular ese coeficiente. Entonces, de los ingresos que obtiene la persona moral, se le aplica ese coeficiente, ¿sí? Y nos sale una cantidad a pagar, restamos pérdidas si hay, algunas otras deducciones que tenemos y nos da la base del impuesto. Para las personas físicas, el impuesto puede ir del 1.92 al 35%. Esto es para personas físicas con otro tipo de actividad. Más adelante vamos a ver que a partir de este año salió un nuevo régimen que es el régimen simplificado de confianza, el RECICO. Este régimen tiene un tratamiento especial y tiene una tabla distinta y más adelante lo vamos a ver, porque este es un régimen que salió a partir de este año 2022 y tiene un tratamiento especial en sus tarifas. Bien, el impuesto sobre la renta es un impuesto
que se paga anualmente, pero como les había comentado, mensualmente hacemos pagos provisionales para el impuesto anual, ¿sí? Es decir, cada mes calculamos nosotros los contadores un impuesto y lo enteramos al SAT a través de los bancos y decimos que es un pago provisional a cuenta del impuesto anual, ¿sí? Esto es tanto personas físicas como personas morales. Y hablamos de personas físicas, todos, ¿eh? ¿Por qué? Porque los que trabajan o trabajamos para una empresa, de igual manera nos retienen, ¿sí? En la nómina, en cada nómina que nos pagan, nos retienen. Y como les decía, la empresa está obligada a pagar ese impuesto que nos retienen como persona física, ¿sí? Y lo entera al SAT, ¿sí? Y esos impuestos en la declaración anual nos lo bonifican o nos los restan, ¿sí? Cada trabajador tiene un cálculo de impuesto diferente conforme a su sueldo, a su salario, a las prestaciones que les da las empresas, y se hace un cálculo anual y se dice, ok, en el año percibí 100,000 pesos, de esos 100,000 pesos yo pago el 35%, ¿sí? Que son 35,000 pesos, ¿sí? Pero de esos 35,000 pesos yo enteré durante el año 30,000. Ok, solamente en mi declaración anual pago 5,000. Pero las personas físicas con la actividad de sueldos y salarios, y como les decía, nos retienen, puede haber devolución de impuesto anual. Más adelante vamos a ver cuál es la manera de que nos devuelvan impuesto. Hay gastos que son deducibles para esa actividad y que nos ayudan a tener impuesto a favor y que el gobierno nos los regresa. Esta declaración se presenta en el mes de abril, como aquí abajo lo ponemos. Las personas físicas, a más tardar en abril, presentan su declaración anual, y las personas morales en el mes de marzo. ¿Hay dudas hasta aquí? No. No. Ok, perfecto. Bien, otro impuesto federal es el impuesto al valor agregado. ¿Quién paga este impuesto al valor agregado? Vamos primero a ver su definición. Impuesto sobre el valor agregado es un impuesto que se produce cada vez que se compra algún bien o servicio y grava todo valor que agrega a la mercancía en su proceso de producción. Este impuesto en México se introdujo en 1980 y se rige por la ley del impuesto al valor agregado. El objeto material es el valor que se va agregado a los bienes o servicios en cada etapa de la cadena productiva. Aquí lo más importante es de que tenemos que ver que este impuesto al valor agregado lo pagamos todos. Todos pagamos este impuesto. Como aquí se menciona, este impuesto se paga cuando tú vas a la tienda y compras un refresco. Ese refresco genera un impuesto para la persona de la miscelánea. ¿Por qué? Porque cuando él compra ese producto viene su precio más este impuesto a valor agregado, que aquí en la Ciudad de México, o gran parte, más bien en todo el país,
excepto en la región fronteriza del norte y del sur, la tasa es al 16%, ¿verdad? Asimismo, hay mercancías, hay productos que tienen tasa cero o que son exentos del impuesto. Aquí tenemos que algunos productos que van a tasa cero son alimentos o algunos medicamentos, ¿sí? Y algunos que son exentos de este impuesto, por ejemplo, los honorarios médicos, todo lo que es medicina, como es una consulta de un cardiólogo, de un dentista, de un ginecólogo, todo lo que es honorarios médicos está exento del IVA. Entonces, pues cada, eh, pues cada actividad tiene su IVA al 16% y hablamos de los honorarios médicos que están exentos. Este impuesto que nosotros grabamos día a día, que por nuestras actividades, estamos hablando de actividades profesionales, actividades de enajenación, todo este tipo de actividades grabamos este IVA. Cuando nosotros damos un servicio y damos una factura, tenemos que cobrar un IVA. ¿Quiénes no graban este IVA o no están obligados a desglosarlo o acreditarlo? Pues los de sueldos y salarios, ¿no? Los de sueldos y salarios, ellos sí, aunque paguen el IVA en cada actividad que hagan, pues no están obligados a acreditarlo, pero sí a pagarlo, ¿no? Pues nosotros pagamos los servicios y pagamos un IVA, pero pues al final del mes, sueldos y salarios no lo podemos acreditar. Todas las demás actividades empresariales, honorarios, arrendamiento, todas estas sí, nosotros como les decía, cuando prestamos un servicio o enajenamos algo, tenemos que agregar el IVA. Pero cuando compramos algo, igual pedimos una factura en el cual nos desglosan un IVA y este IVA lo podemos acreditar en forma mensual. ¿Sí? Estos impuestos, este IVA, se les llama impuestos definitivos, que mes a mes yo digo, yo cobré en mi actividad profesional un IVA y pagué un IVA, supongamos, cobré 10 pesos y pagué 8 pesos, la resta son 2 pesos que yo lo tendría que enterar en mis pagos provisionales mensuales, ¿sí? Al gobierno, ¿sí? Entonces, este impuesto, este IVA también es de carácter, federal, porque todo, la entidad, todo México, pagamos este impuesto. Como les decía, en las zonas fronterizas, el IVA es al 8%. Lo que es la región fronteriza, estamos hablando de un IVA del 8%. Pero de igual manera, lo cobran, lo pagan y la diferencia se entera a través de los pagos provisionales. ¿Sí quedó claro aquí la cuestión del IVA? Sí, bueno, yo tengo una duda acá. Sí. Entonces, si hacemos una factura de alimentos o de medicamentos, como dijo, no tiene caso pedir factura porque está exento, o si es necesario. Bueno, sí es importante. Sí es importante. ¿Por qué? Estamos hablando ya hablamos del impuesto sobre la renta y ahorita estamos hablando del IVA. Por ejemplo, en actividades o gastos que hacemos
de que no están exentos o son tasa cero, sí nos sirven para el impuesto sobre la renta, porque es un gasto que va a disminuir tus ingresos o tu utilidad del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Del IVA a lo mejor no te sirve, pero para el impuesto sobre la renta sí. En el caso de sueldos y salarios, por ejemplo, como les comentaba, uno de los gastos que son totalmente deducibles son los honorarios médicos. Los honorarios médicos pues no causan IVA, pero el sueldos y salarios tampoco, ¿verdad? A nosotros nos pagan como sueldos y salarios y no nos pagan un IVA, ¿verdad? Entonces, este tipo de gastos sí sirven, totalmente sirven para el impuesto sobre la renta. A lo mejor no para el IVA, en el caso si tienes actividad empresarial o profesional, pero para el impuesto de la renta sí. Ah, ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Bien, continuamos con otro impuesto federal, que es el impuesto del IEPS. El IEPS es un impuesto especial que se aplica a la producción de ciertos bienes y a determinados servicios, ¿verdad? Este impuesto entró en vigor en 1980 y se rige por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. El objeto es gravar la enajenación e importación de bienes como bebidas alcohólicas, tabaco, gasolinas, bebidas energéticas, plaguicidas y alimentos con alto contenido calórico. Juegos de apuestas, sorteos y los de telecomunicaciones. Aquí también es un impuesto que pues la mayoría pagamos a través de productos, ¿verdad? Como aquí bien lo menciona, ¿no? Bebidas alcohólicas, se van a comprar una cervecita o una botella y ahí están pagando este impuesto, ¿verdad? Al cargar gasolina nos retienen o pagamos un impuesto, un IEPS, ¿no? Y en este impuesto se establecen distintas tasas o cuotas para cada bien o servicio, ¿verdad? No es el mismo porcentaje que se paga en bebidas alcohólicas que en tabaco o que en la carga de gasolina. Entonces, sí, este impuesto tiene variación en sus tasas, ¿sí? Pero de igual manera, algunas personas que son contribuyentes de este impuesto, pues lo mismo que el IVA. Cobran IEPS, por ejemplo, las gasolinerías, ¿no? Cobran IEPS. Si pagan en algún servicio IEPS, la diferencia la tienen que enterar igual en su declaración mensual, ¿verdad? Los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, el IVA y el IEPS se pagan mensualmente y aquí lo ponemos a más tardar el día 17 del mes al que corresponda. Es decir, yo hago mi actividad, pago IVA, cobro IVA en el mes de mayo y lo tengo que enterar a más tardar el día 17 del mes siguiente, de junio. En algunos casos del impuesto sobre la renta del IVA, nos dan algunas facilidades de pagarlos conforme a un calendario y esto depende de nuestra letra del apellido paterno, materno. Pero en el caso de personas físicas, perdón, en el caso de personas morales, ahí sí tenemos que pagarlo a más tardar el día 17 del mes siguiente. Seguimos con impuestos estatales. Como les comentábamos al principio, estos impuestos estatales son
aquellos impuestos que cada estado tiene en forma general o en forma particular. Por ejemplo, en el Distrito Federal, en el Estado de México, hay un impuesto que se le llama impuestos sobre nóminas, ¿sí? Estos impuestos son impuestos estatales que también personas que tenemos alguna empresa o personas físicas que tienen trabajadores, ¿sí? Tienen la obligación de pagar este impuesto. Y este impuesto se paga de manera también mensual, pero no se le paga a la federación, se le paga al estado. Ajá. Y igual tienen su formato, cada entidad tiene su formato en el cual se tiene que llenar y se paga igual que los impuestos federales a través de los bancos, a través del sistema financiero, y se puede pagar pues, en efectivo o en vía electrónica. ¿Sí? Hay varios impuestos, el impuesto sobre autos nuevos, el ISAN, ¿sí? Que algunos estados tienen, algunos no. Por esto es lo que les digo, que estos impuestos estatales son aquellos que implementa cada entidad, cada estado, o en su caso también cada municipio, ¿sí? Entonces, estos son impuestos que tenemos que pagar si estamos obligados, y las tasas o el porcentaje lo pone cada estado. ¿Dudas hasta aquí? No. Bien. Como lo comentábamos, los impuestos estatales son los que se aplican dentro de las fronteras de cada estado y que no se trasladan a otros, ¿sí? Es decir, cada estado cuenta con una norma tributaria distinta en la que se especifican los impuestos que se cobran. Impuestos estatales, como ya los comentaba, estos son algunos ejemplos, que son el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos de motor, ¿verdad? Sí, esto es la tenencia, ¿no? Lo que le llamamos la tenencia, ¿no? Que se paga cada año. Y estos son impuestos que son estatales, ¿verdad? Porque no se paga el mismo impuesto en el distrito que en el estado, hablando de este impuesto, ¿verdad? Bien, el impuesto predial, ¿verdad? Este también es un impuesto estatal. El impuesto para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura. Algunos estados traen este impuesto, ¿sí? Impuesto para el fomento deportivo y educacional. Impuesto para el mantenimiento y conservación de las vías públicas. Impuesto sobre asistencia a juegos permitidos y espectáculos públicos. Impuesto por el alumbrado público, era lo que les comentaba. En sus recibos de luz, si ustedes ven, ahí hay un impuesto que nos habla sobre el alumbrado público. Nos cobran una cuota sobre el alumbrado público. Y no lo tienen todos los estados. Digo, hay estados que sí lo tienen. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí de los impuestos? No, ninguna. No. No, ninguna. No, Bien. ninguna hasta ahorita. Ninguna, pero me siento robado. Sí, ¿verdad? Bien, mira, es que saben que a veces, como dice el compañero, no nos sentimos robados, pero si nosotros no pagáramos impuestos, imagínense, ¿no? ¿Qué nos hace falta aquí en nuestro país? Cultura fiscal, cultura de pagar impuestos y exigir que esos impuestos sean aplicados a lo que debe de ser, ¿verdad? ¿Por qué?
en otros países, Estados Unidos o países del primer mundo, tienen una cultura fiscal tal que en Estados Unidos uno calcula su impuesto propio y lo entera. Y en otros países que tienen tasas bajas, más bajas, porque aquí en México somos un país que el impuesto es de los más caros en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces sí tendríamos que, pues, enseñarnos a pagar como dice ahí en la Constitución, lo justo, lo equitativo, pero a su vez exigir que ese pago, pues, se vaya destinado pues, a lo que debe de ser, ¿no? Bien. Pero es importante también de sí. que si el gobierno no simplifica la manera en que se pagan los impuestos, pues muchas personas, simple y sencillamente porque no pueden pagar un contador, jamás van a estar en este régimen. ¿Me explico? Sí, sí, miren, yo me dedico también al ejercicio independiente como contador y a veces salen pues algunas campañas en el cual dicen, no, pues ya no vas a necesitar contador, ya están simplificando la manera de calcular el impuesto, ¿no? Y entonces pues en algunos cursos o con algunos colegas decimos, ¿no? ¿Cómo van a pagar un impuesto? ¿Cómo van a tener un saldo a favor si las propias campañas que dicen que ya está simplificado, pues no les dicen cómo, ¿no? Cómo deducir esos gastos que tienen, pues que tienen derecho a deducir, por ejemplo, les comentaba los honorarios médicos, ¿no? Mire, no me voy a adelantar porque aquí en la siguiente, en el siguiente paso lo vamos a ver. Voy a explicar esto, cómo son las formas de pago, ¿sí? Para los impuestos. Las formas de pago es por un pago referenciado, ¿sí? Es decir, en la página del SAT nosotros hacemos el cálculo, nos emite un comprobante y ese comprobante tiene una referencia que vamos al banco y ahí la señorita de la caja ve con en el código de barras, lo pasa en el escáner y ya le dice el RFC, el nombre del contribuyente y cuánto va a pagar de impuestos. Esto es la forma de pago y nosotros vamos al banco y aquí a un lado tenemos cuáles son algunos bancos que pues aceptan esos pagos de impuestos. No son todos, pero sí a lo mejor los más importantes, ¿no? Los pagos de adeudos fiscales. ¿Qué son los adeudos fiscales? Los adeudos fiscales son impuestos o contribuciones que no pagamos en su momento y que la autoridad nos puede exigir en cualquier momento. ¿Sí? El pago en especie. Cuando nosotros tenemos un impuesto y que no podemos pagar, la autoridad nos manda un aviso de que tenemos que pagar un impuesto. Este aviso les llaman ellos exhorto, un exhorto a pagar esos impuestos o esas contribuciones que debemos. Al no pagarlo, al no poder pagar, la autoridad te puede hacer un embargo y ese embargo es lo que es el pago en especie, ¿verdad? No lo pagué en efectivo, no lo pagué a crédito y me retuvieron algún inmueble, algún mobiliario, algo y lo estoy pagando en especie. ¿Dónde se pueden pagar? El pago directo en el portal del SAT, en ventanilla bancaria o por internet.
¿verdad? Esto, así hacemos nuestros pagos de impuestos provisionales anuales a través de estas formas de pago. Y como les decía, dentro de sueldos y salarios, que es un régimen bastante amplio, ¿sí? Que, pues imagínense, en el mundo de los contribuyentes, el 80% lo tiene sueldos y salarios, porque es una actividad que las empresas grandes, pequeñas, personas físicas, tenemos trabajadores y esto hace que paguemos sueldos y salarios. Pero como les comentaba, dentro de los la autoridad cuando hace sus campañas de que, oigan, que los impuestos ya van a ser más fáciles, ¿no? No nos dice qué es lo que tenemos derecho nosotros, los que tributamos en sueldos y salarios, y que esto haga que pues también nos regresen unos impuestos, ¿verdad? Miren, aquí les pongo algunos de los gastos que son deducibles para aquellas personas que trabajan por sueldos y salarios y que no estaban o no estaban enterados que podían deducir unos impuestos y que gracias a esa deducción de impuestos pueden tener saldos a favor. Como les decía, los honorarios médicos. Si ustedes van a algún consultorio, pueden deducir estos gastos que es del contribuyente, de la esposa y en manera descendente, o sea, de los hijos. En el caso ascendente no está permitido. ¿Qué es el caso ascendente? Papá, mamá, abuelos no son deducibles. En el caso descendente, que es pareja e hijos, sí podemos deducir este tipo de gastos, que son honorarios médicos, sí, de todo tipo. Pero la condición es de que se pague a través del sistema financiero, es decir, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, monedero electrónico, transferencia electrónica. Todo esto son deducibles, todos estos, si lo pagamos a través del sistema financiero. Si nosotros lo pagamos en efectivo, no es deducible. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? Colegiaturas de preescolar a preparatoria. Aquí, en este tipo de deducción o de deducción, hay topes, ¿sí? Hay topes que nos marca la autoridad, es decir, para preescolar es un monto, para primaria es otro monto, secundaria y preparatoria, ¿sí? Los lentes ópticos o hasta 2,500, ¿sí? Aquí este tope lo puso la autoridad hace 3 años porque a veces nos ponen que sí podemos deducir, pero luego nosotros nos encajamos, ¿no? Luego deducíamos lentes de marcas que nos costaban 35,000 pesos, el puro armazón, cuando las micas costaban, no sé, 500 pesos o 400 pesos. Entonces, la autoridad puso tope con un monto hasta 2,500 pesos. ¿Sí? Más de ahí ya no es deducible, ya no puede ser deducible ese gasto. Bien, créditos hipotecarios. Si nosotros tenemos algún crédito con el Infonavit, con Foviste, con algún banco por el pago de nuestra casa, estos intereses que nosotros pagamos son deducibles y nos regresan una parte en la declaración anual de los sueldos y salarios, ¿sí? Entonces, también los créditos que sacamos con el banco,
por alguna compra de la casa, también los intereses, todos los intereses que pagamos son deducibles. Los gastos funerarios, ¿verdad? Estos cuando un familiar en forma directa, como les decía, fallece, nosotros en las funerarias o en los servicios que nosotros contratemos, lo pedimos y también son deducibles, ¿sí? Donativos también son deducibles siempre y cuando nos los hagan las donatarias autorizadas, ¿verdad? Transporte escolar. El transporte escolar también es deducible cuando nosotros tenemos a nuestros hijos en escuelas privadas y que el transporte es obligatorio, también es deducible. Las aportaciones voluntarias al fondo del retiro, no todos los trabajadores tenemos un fondo para el retiro, que es la Afore, pero si nosotros, esa Afore es el fondo para el retiro de los trabajadores, de nosotros, y eso el patrón está obligado a aportar una parte para nuestro retiro a través de el pago al IMSS. El IMSS es el encargado de retener esa aportación y mandarla a nuestra cuenta del retiro. Pero si yo puedo hacer una aportación aparte para ese fondo del retiro, es totalmente deducible. Es totalmente deducible y también se puede obtener devolución por esta parte, ¿sí? Perdón, pastor. Sí. Perdón que le interrumpa. Oiga, la conferencia dice que se termina en 4 minutos. Entonces, para ver si por favor nos puede apoyar con otro link, si se termina, o bien le ayudo y lo mando para que usted termine. Rápidamente, no, yo nada más me tardo 2 minutos más. Okay. La declaración anual de personas físicas de sueldos y salarios se presenta también en el mes de abril, pero aquí hay nos dicen que para que se pueda presentar la declaración anual por nuestra cuenta y deducir todos los gastos que ya vimos, tenemos que avisarle a nuestro patrón mediante un escrito en el mes de diciembre y decirle: patrón, por así convenir a mis intereses, yo voy a presentar mi declaración anual en el mes de abril, te informo para que no la presentes tú, patrón, en el mes de febrero. Con este escrito que ustedes manifiesten, ¿sí?, ya van a poder ustedes mismos presentar, o a través de un contador presentar su declaración en el mes de abril y a lo mejor solicitar su devolución de impuestos. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, cuenta, gracias. Bien, miren, para la siguiente sesión, que es el día jueves, vamos a ver algunas otras cosas como cómo darnos de alta en Hacienda, porque a veces vamos a alguna empresa y nos dicen: oye, necesito tu RFC, necesito tu CURP, necesito tu número de seguridad social. Para el próximo jueves vamos a hacer algún caso práctico de algún alta en Hacienda y de algún alta en el seguro. ¿Sale? Entonces, espero que el día de hoy pues les haya servido, espero que las dudas se hayan resuelto y de todas maneras, cualquier duda que tengan, pues está mi número ahí en el grupo y estoy para servirles. ¿Sí? Que pasen buenas noches y espero pues les haya gustado esta parte. Gracias. Gracias, igualmente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.